Segunda epístola de Pedro, la segunda carta de Pedro. ¿Quién escribió esta carta? Simón Pedro el apóstol. ¿Qué fecha? Fecha es incierta, 61 a 68, y advertir a la iglesia en contra de los falsos maestros y las falsas doctrinas. Propósito: combatir y advertir a la iglesia en contra de los falsos maestros y las falsas doctrinas. Bosquejo de segunda de Pedro. Está la primera división, la gran salvación de Dios, con su primer tema, el gran regalo de Cristo el Mesías, la salvación. Luego, las grandes cosas de la vida del creyente. C, la gran prueba de la salvación. Y luego pasamos a la segunda división, la advertencia en contra de los falsos maestros. Con su primer tema, la descripción y el juicio de los falsos maestros. Su segundo tema, el carácter y la conducta de los falsos maestros. Y la tercera división, el regreso de Jesucristo y el fin del mundo. Con su primer tema, lo primero que hay que saber: los burladores vendrán. Segundo, una única cosa que no debemos ignorar, porque Cristo aún no ha vuelto. Y C, lo que los creyentes deben hacer debido a que Jesucristo vuelve, parte 1 y parte 2. Parte 1 y parte 2. Este ha sido el bosquejo breve de segunda de Pedro. La división 1, entonces, la gran salvación de Dios. La gran salvación de Dios. Con este primer tema, el gran regalo de Cristo el Mesías, la salvación. La salvación. Segunda de Pedro, del capítulo 1, del 1 al 4, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta es la palabra del Señor. A manera de introducción, este es un gran pasaje de las Escrituras. En la mente del autor, Pedro representa uno de los más trascendentes de toda la Escritura. Es un pasaje que toma a Jesucristo y lo exalta como el gran Mesías, el Salvador del mundo, que puede satisfacer las necesidades apremiantes del hombre. Aquí está Cristo y aquí está el gran regalo de Cristo el Mesías. El gran regalo es la salvación. Veremos 5 puntos en este tema, en este primer tema. Primeramente, Él es el Mesías merecedor de suma devoción. En segundo lugar, Él es el Mesías de la fe. En tercer lugar, Él es el Mesías de la gracia y la paz. Y en cuarto, Él es el Mesías de la vida y de la piedad. Y en quinto lugar, Él es el Mesías de la naturaleza divina. Estos 5 puntos vamos a ver en este primer tema. Vamos con el primero. Él es el Mesías merecedor de suma devoción. Versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vamos a ver en primer lugar, Pedro se llama a sí mismo el siervo de Cristo. La palabra siervo viene del griego doulos, que significa mucho más que un simple sirviente. Significa un esclavo totalmente de la posesión de su amo. Es un siervo ligado, unido por la ley a un amo.
Lo que Pedro quiso significar cuando dijo que él era esclavo de Jesucristo es, primeramente, el esclavo era propiedad del amo, era totalmente de posesión de su amo. Esto es lo que Pedro quiso significar. Pedro fue comprado y era posesión total de Cristo. Cristo lo había mirado y había visto su condición degradada y necesitada. Y cuando Cristo miró, sucedió lo más maravilloso. Cristo lo amó y lo compró. Por lo tanto, ahora él era posesión de Cristo. Pertenece totalmente a Cristo. En segundo lugar, el esclavo existía para su amo y no tenía otra razón de vivir. Tampoco tenía derechos personales. Esto sucedía con Pedro. Existía solamente para Cristo. Sus derechos eran solamente los derechos de Cristo. Los significa igual y time significa honor. Por lo tanto, por fe preciosa significa una fe que es como la fe de cualquier otra persona. Esto es algo maravilloso. Significa que a todos nos es dada la misma fe. Todos somos iguales en valor, honor y privilegio ante Dios. Dios no discrimina. Él no tiene favoritos. Dios nos ama a todos por igual. Él nos valora y nos honra tanto como lo hizo con Pedro, Santiago, Juan, Pablo y todos los siervos de Dios. Aquí hay un pensamiento. Significa que la fe de Jesucristo elimina el perjuicio y la discriminación. Todos nos encontramos en iguales condiciones ante Dios. Los ricos y los pobres, la clase alta y la clase baja, todos son iguales para el Señor. El bien alimentado y el hambriento, somos delante de Él iguales. Los libres y los prisioneros, los extremistas religiosos y los paganos, los varones y las mujeres. Si alguien ha obtenido la fe preciosa de Jesucristo, entonces es aceptable para Dios. No importa quién sea, recibe el más alto privilegio y el más cotizado en todo el universo. Vivir en la presencia de Dios por siempre y para siempre. En segundo lugar, la fe de Jesucristo se obtiene, no se gana. Amén. La palabra obtiene significa asegurar por lotes, recibir por asignación, recibir una parte o porción. Nadie merece la preciosa fe de Jesucristo. Nadie puede trabajar y ganarla. Es un regalo de Dios, un regalo gratuito que le es dada a todos y cada uno que crea en Jesucristo. En tercer lugar, la fe de Jesucristo viene por medio de la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? Dos cosas. Primeramente, la justicia de Cristo significa que Él es el hombre justo, el hombre perfecto e ideal que puede representar y cubrir a todos los hombres. Cuando un hombre cree en Jesucristo, cuando realmente cree, Dios toma la fe de ese hombre y la considera a su fe, justicia. El hombre no es justo, él y los demás lo saben, pero Dios cuenta su fe y creencia como justicia. ¿Por qué Dios haría algo tan increíble? Porque Dios ama inconmensurablemente a su Hijo y al hombre. Dicho de otra manera, Jesucristo es la justicia de Dios. Él es el único camino que tiene el hombre para volverse justo y aceptable a los ojos de Dios. Amén. Qué maravillosas palabras, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También dice la palabra del Señor en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es? Jesucristo. Primera de Pedro 3:18, lo que hemos visto, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. En segundo lugar,
La justicia de Cristo significa que Él cargó los pecados de los hombres y murió por ellos. Él nos considera libres de pecado, nos acredita como justos por causa de la muerte de Cristo. ¿Cuándo Dios hace esto? ¿Cuándo? Cuando creemos en Jesucristo, cuando realmente creemos. Dios cuenta la muerte de Jesucristo como paga por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados. Por lo tanto, Él puede considerarnos libres de pecado como justos ante Él. Esta es la justicia de Jesucristo. Esta es la manera que nos volvemos aceptables a Dios. Amén. Romanos 5, capítulo 5, versículo del 8 al 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es la palabra del Señor. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, de tus pecados y de mis pecados. Muy bien, viene el tercero. Él es el Mesías de la gracia y la paz. Él es el Mesías de la gracia y la paz. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Mesías de la gracia y la paz. No existen dones más grandes que la gracia y la paz. Noten lo siguiente. Primeramente, gracia, charis, significa el favor y las bendiciones inmerecidas de Dios. La palabra inmerecida es la clave para entender la gracia. El hombre no merece el favor de Dios. No puede ganar la aprobación y las bendiciones de Dios. Dios está muy elevado y el hombre muy abajo como para merecer algo de Dios. El hombre es imperfecto y Dios es perfecto. Por lo tanto, el hombre no puede esperar nada de Dios. El hombre ha reaccionado demasiado en contra de Dios. El hombre ha rechazado a Dios, ha pecado contra Dios, se ha rebelado, ha desobedecido a Dios, ha ignorado a Dios, ha negado a Dios, ha renegado también de Dios, ha cuestionado a Dios, ha maldecido a Dios. El hombre no merece nada de Dios excepto juicio, condena y castigo. Pero Dios es amor, amor perfecto y absoluto. Por lo tanto, Dios hace posible que el hombre experimente su gracia, en particular el favor y la bendición de la salvación, la cual está en su Hijo. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 3 versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Primera de Timoteo 1:14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Luego está la paz
e Irene. Significa estar ligado, unido, entrelazado y entrelazado con otros y con Dios. Significa estar seguro, confiado, protegido en el amor y el cuidado de Dios. Significa tener un sentido, una conciencia, un conocimiento que Dios proveerá y librará, guiará, estimulará. Él fortalecerá, salvará, sostendrá, otorgará verdadera vida, honra y siempre. Una persona puede experimentar la paz verdadera solamente en la medida en que conozca a Jesucristo. Solamente Cristo puede brindar paz al corazón humano. La clase de paz que brinda liberación y seguridad al alma humana. Esa paz es la que da el Señor. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Evangelio de San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el Salmo 4:8, tal vez algunos lo saben: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí hay un tercer punto. Note que Jesucristo multiplica la gracia y la paz. Él da abundancia de gracia y de paz. Él hace que la gracia y la paz sobreabunden en la vida del creyente genuino y verdadero. Todo creyente debe estar siempre absolutamente de gozo, del favor y las bendiciones de Dios y de paz dentro de su espíritu para con Dios y los demás. ¿Cómo puede una persona estar siempre rebosante de gracia y de paz de Dios? A través del conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Debemos conocer a Dios para poder recibir la gracia y la paz de Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? La palabra conocimiento epignosei significa conocimiento completo, personal, preciso y correcto. Significa conocer a Cristo personalmente, conocerlo a Él por experiencia. Significa conocer a Cristo de la misma manera que conocemos a cualquier persona por hablar y caminar con Él. Significa conocer a Cristo completamente, conocerlo a Él en toda su persona, conocer exactamente quién es Él. Significa ser preciso y correcto en lo que sabemos acerca de Él. El punto es este: si una persona conoce a Cristo completa y personalmente precisa y correctamente, entonces conoce a Cristo como Salvador y Señor. La persona que se entrega de esa manera a Cristo, quien llega a conocerlo, y día a día la persona experimenta la superabundancia de la paz y la gracia del Señor. Eso es lo que experimenta la persona. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. También en Isaías 43, versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Él es nuestro Dios por siempre. Y en cuarto lugar, Él es el Mesías de la vida y la piedad. Él es el Mesías de la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Jesucristo es el Mesías de la vida y la devoción. ¿Qué significa vida y devoción? Significa todo aquello que es necesario para la vida. En primer lugar, la vida es la energía, la fuerza y el poder del ser. La vida que Jesucristo da es una vida de energía, fuerza y poder. La vida que Cristo brinda es exactamente lo opuesto a perecer. Es la liberación de la condena y la muerte. Es la detención o cese del envejecimiento, deterioro, decaimiento y corrupción. Es una vida eterna que dura para siempre y por siempre. Es la vida de Dios mismo. Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida que Cristo ofrece es una vida abundante, una vida de la más alta calidad, una vida que rebosa de todas las cosas buenas de la vida: amor, gozo, paz, bondad, satisfacción y seguridad. Todo lo que es necesario para la vida, Cristo lo ofrece. Él desea que el hombre viva, que tenga una vida abundante. Por lo tanto, Él da a todo aquello que hace que una persona desborde de vida. En segundo lugar, la devoción es vivir como Dios y es ser una persona devota a Él. Es vivir la vida como debe ser vivida. La palabra devoción, eusebei, realmente significa vivir en la reverencia y el respeto reverencial a Dios. Ser tan conscientes de la presencia de Dios que uno vive como Dios viviría si Él caminara sobre la tierra. Note, la devoción significa ser como Cristo. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Tito capítulo 2 versículo 12 al 13 dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Noten aquí, noten algo. Se destacan dos puntos importantes que es absolutamente esencial que acatemos si deseamos tener una vida verdadera. Primeramente, noten de dónde proviene la vida. No proviene del mismo hombre. La vida no está en el hombre en sí mismo. El hombre muere. Es una criatura mortal, siempre en proceso de muerte, siempre moviéndose hacia la tumba. El hombre es tan bueno como mortal. Y en el proceso de muerte experimenta toda clase de juicios y sufrimientos, tales como enfermedad, accidentes, vacíos, corrupción, maldad, deficiencias, defectos, mentiras, tretas, asesinatos, guerras, muerte tras muerte de amigos, de seres queridos. El hombre tiene todo menos la vida. A lo sumo existe solamente por unos pocos años, que son siempre cortos y frágiles. ¿Dónde puede entonces el hombre encontrar vida? ¿Quién tiene el poder de detener el proceso de la muerte y liberarnos de la muerte? Ningún hombre tiene ese poder. Pero noten este versículo, existe un poder divino, el verdadero poder de Jesucristo mismo, que puede detener la muerte y darnos vida abundante, vida ahora y vida eterna. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a la tierra. ¿Para qué? Para asegurarnos una vida perfecta e ideal, para morir por nuestros pecados a fin de poder liberarnos del pecado de manera que
permanezcamos libres de pecado ante Dios, perfectamente justos ante sus ojos. Este es el poder de Cristo, el poder para salvarnos de la muerte y darnos vida y devoción. Segundo lugar, noten, ¿cómo recibimos vida y devoción por el conocimiento de Cristo? Debemos conocer a Cristo personalmente, debemos conocerlo a Él como nuestro Salvador y Señor, entregándole todo lo que somos y tenemos. Debemos estar deseosos de caminar y compartir con Él todo el día, todos los días, sirviéndole a Él como el Señor de nuestras vidas. Debemos estar deseosos de conocerlo mediante una vida de devoción y por experimentar realmente la vida de Dios a medida que transitamos por esta vida. Noten aquí, Cristo nos ha llamado para la gloria y la virtud. Esta es la misma vida para la que Él nos ha llamado, una vida de gloria y excelencia moral, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Debemos vivir vidas puras y justas, vidas gloriosas, y cuando lo hacemos, Él promete darnos un lugar en la gloria y perfección del cielo. Note que esto puede leerse en griego: Cristo nos ha llamado por su gloria y virtud. Es decir, es su gloria y virtud, excelencia moral, la que atrae al hombre y lo empuja a buscar la vida y la devoción en Él. Amén. Miren lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. El quinto punto. Él es el Mesías de la naturaleza divina. Él es el Mesías de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Jesucristo es el Mesías de la naturaleza divina o del hombre nuevo. Noten, se nos han otorgado por demás grandes y preciosas promesas. Las promesas son aquellas que tienen que ver con la persona que cree en Jesucristo. Dios envía su Espíritu, el Espíritu Santo, para morar en el corazón del creyente, en tu corazón. Dios pone dentro de tu corazón su propia naturaleza divina y lo transforma en una persona, una criatura nueva y un hombre nuevo. El creyente realmente nace otra vez espiritualmente. En realidad forma parte de la naturaleza divina de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y noten lo que sucede. El creyente escapa de la corrupción que existe en el mundo. Vive eternamente, ya que la naturaleza divina de Dios nunca puede morir. Cuando al creyente le llega el momento de morir, más rápido que un abrir y cerrar de ojos, su espíritu es transferido al cielo, a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Por la divina presencia de Dios. El creyente es una criatura nueva, un hombre nuevo, una persona en la que mora el Espíritu mismo de Dios, y el Espíritu de Dios no puede morir. Desde ahí la persona escapa de la corrupción de este mundo. El creyente nace de nuevo, como dice Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto os digo, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El creyente es transformado en una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El creyente también es transformado
en un hombre nuevo, como dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También el creyente recibe la divina naturaleza de Dios, como dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Amén. Somos tú y yo de la naturaleza divina. Este ha sido el tema, un tema muy interesante, muy hermoso. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios grande y poderoso. Gracias, Padre eterno, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Oh bendito Dios, nosotros tenemos la naturaleza divina. Gracias, Señor, porque, Señor, las Escrituras dicen que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro, entonces nosotros tenemos esa naturaleza divina. Gracias, Padre eterno. Bendice a cada uno de tus hijos y a todos aquellos que están mirando estos estudios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. El latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor.